Muy buen día, mis queridos niños y niñas, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? ¿Cómo está su ánimo, su energía? ¿Pudieron dormir bien? Pues yo espero que sí, que hayan tenido un buen sueño, que hayan descansado y que su cuerpo haya recuperado toda la energía para poder participar de una nueva clase el día de hoy. Yo les mando un beso y un abrazo enorme y cariñoso y les doy la bienvenida a una nueva clase de lenguaje. El día de hoy seguiremos aprendiendo acerca del género lírico. Para ello, nuestro objetivo será reconocer los elementos básicos del género lírico y aplicar los conocimientos adquiridos en las clases anteriores de la unidad. Para la clase de hoy necesitas tu guía de lenguaje con fecha de hoy, 5 de agosto, además de tu estuche con lápiz grafito y goma para poder realizar las actividades. Si aún no lo tienes junto a ti, puedes pausar tu video, ir a buscarlo y continuamos. Muy bien, para comenzar vamos a recordar. Todo lo que nos rodea está lleno de textos y mucha literatura, ¿cierto? Dentro de estos textos encontramos los textos literarios y los textos no literarios. Los textos literarios tenían como función entretener, transmitir sensaciones, sentimientos y emociones, mientras que los textos no literarios se caracterizan por entregar información basada en hechos reales. Dentro de los textos literarios encontramos tres grandes géneros. El género narrativo, como su palabra lo dice, tratan de narrar. En ellos encontramos los cuentos, las leyendas y las fábulas. Encontramos el género lírico, en donde están los poemas. Y por último, el género dramático, en donde están las obras dramáticas y de teatro. Dentro de los textos no literarios encontramos los textos del tipo informativos como la noticia, instructivos como las recetas y normativos como los reglamentos, ¿cierto? Viene de la palabra normas. Bien, recordados los tipos de textos, vamos a hablar ahora del género lírico. Dijimos ya que el género lírico pertenece a los textos literarios. Y a él pertenecen todas las obras escritas en versos, en las que se expresan sentimientos y emociones. Una de las principales características del género lírico es esta: transmitir sentimientos y emociones, ya sean de felicidad, de miedo, de angustia, de disgusto, tristeza, enfado, confusión, preocupación y muchas otras emociones que hemos estado aprendiendo este año, ¿cierto? El más conocido es el poema, el cual es un conjunto de versos reunidos en estrofas. La persona que escribe estos poemas se llama poeta o poetisa. ¿Qué poetas recuerdan ustedes de nuestro país? Muy bien, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, excelente, Vicente Huidobro, muy buen trabajo. Bueno, vamos a recordar qué eran los poemas. Los poemas son textos literarios que expresan estados de ánimo, como sentimientos y emociones de una manera especial. Se usan palabras con un lenguaje embellecido. La persona que recita estos poemas lo hace a través de un hablante lírico, ¿ya? Utilizando diferentes elementos, como les decía, para embellecer su lenguaje. Los distintos elementos del poema, además del título y el autor que aprendimos anteriormente, son el verso, que es cada línea del poema, la estrofa, que corresponde al conjunto de versos separado por un espacio, y la rima, que es la igualdad o semejanza de sonidos finales entre los distintos versos, ya sea de vocal o consonante. Teníamos dos tipos de rimas, ¿cierto? Principalmente la rima asonante, que es aquella en donde solo coinciden las vocales al final del verso, y la rima consonante, en donde coinciden las vocales y las consonantes. Cuando no encontramos rimas, hablamos de verso libre. Otro de los elementos del poema utilizado para embellecer su lenguaje son las figuras literarias, ¿cierto? Las figuras literarias eran los recursos del lenguaje, como les dije, utilizados por el poeta para embellecer el texto. De esta forma, intensificar los sentimientos y emociones. Se utilizan para que el poema, los textos escritos, los textos de género lírico queden más bonitos.
Dentro de las figuras literarias, nosotros ya sabemos que hay muchas figuras literarias, ¿cierto? Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en 3. La hipérbole, la comparación y la personificación. La hipérbole consiste en exagerar la verdad o la realidad. Por ejemplo, porque te miro y muero, de Mario Benedetti. ¿Cómo yo la voy a mirar y voy a morir? Exacto, estoy exagerando. ¿O han escuchado cuando uno dice, ay, hace tanto frío, me muero de frío? O, uy, casi me mata del susto. Ay, con ese grito que voy a quedar sorda, ¿ya? Son expresiones exageradas y se llaman hipérboles. La comparación, por su parte, consiste en establecer una relación entre un término y otro, ¿ya? Como su nombre lo dice, se trata de comparar una cosa con otra. Por ejemplo, tus ojos tan azules como el mar, tus labios rojos como cerezas. ¿Cuál es la palabra clave en la comparación? Exacto, como. ¿Ya? En la comparación usualmente vamos a encontrar la palabra como utilizada como un conector para establecer la comparación. Muy bien. Y por último, la personificación, que consistía en atribuirle cualidades o características humanas a algo que no lo es, ya sean objetos, animales, cosas, etc. Por ejemplo, la abeja charlaba con la hormiga o los árboles susurraban con el viento. Susurrar, hablar son acciones que realizan los seres humanos, no las plantas, ni mucho menos las abejas ni las hormigas, ¿cierto? Muy bien, excelente. Habiendo hecho este repaso, llegó el momento de la actividad. Para ello vamos a utilizar nuestra guía, ¿sí? Así es, vamos a trabajar ahora con la guía. Entonces la primera actividad dice, une con una línea el concepto, la definición correspondiente. A la izquierda tenemos los conceptos, autor, verso, estrofa y título. Y a la derecha la definición, conjunto de versos, nombre del poema, línea que compone un poema o persona quien escribió un poema. ¿Quién es el autor? Muy bien, es la persona que escribe el poema. Verso, ¿cuál es la definición de verso? Muy bien, es la línea que compone un poema. ¿Qué es la estrofa? Excelente, es el conjunto de versos. Y por último, ¿el título? Muy bien, el título es el nombre del poema. Excelente trabajo, te felicito. En la actividad número 2, vamos a colocar una V si la afirmación es verdadera, una F si la afirmación es falsa, ¿ya? La letra A dice, un poema entrega información de hechos reales acontecidos. Falso. El poema se basa principalmente en la expresión de sentimientos y esta información no necesariamente debe ser real, ¿cierto? Las historias que se cuentan en los poemas. B. La rima es la repetición de sonidos desde la última vocal de cada verso. Falso. Muy bien. Puede ser también desde la última consonante o vocal. La rima consonante. La rima consonante. Tía, no me acuerdo de los tipos de rimas. Pues no importa, vamos a recordarlo. Recordemos, la rima asonante es aquella en la cual solo coinciden las vocales al final del verso y la rima consonante coinciden las vocales y las letras, ¿ya? Consonantes. ¿Nos devolvemos? Muy bien, ahora sí puedo realizarla. La rima consonante entonces nos indica que las palabras que están al final de los versos terminan de igual forma, como moño y otoño. ¿Es esto verdadero? Exacto, verdadero, muy bien. Y por último, el siguiente ejemplo es una rima asonante. Bajo la tarde cantaba el sapo, la lluvia cae sobre los charcos. Perfecto, muy bien, es verdadero, porque coincide en las últimas vocales, solo en las vocales. Número 3. Coloca el nombre de las partes del poema según corresponde. ¿Cuáles serán las partes del poema, tía? Bueno, además del título y del autor, que tiene los textos literarios, encontramos en el poema el verso, la estrofa y la rima, ¿cierto? Muy bien, nos podemos devolver. Veamos el poema. Dice, bienvenida primavera,
Mariposas azules, ¿qué están diciendo? Que Doña Primavera ya está viniendo. Pajaritos del campo, ¿qué están cantando? Que Doña Primavera ya está llegando. Amiguitos felices, ¿qué es lo que pasa? Llegó la primavera y está en la plaza. Edith Mabel Rousseau. Muy bien, ahora vamos a analizar las partes de este poema. La primera parte que está encerrada, ¿a qué corresponde? Perfecto, corresponde al título. Buen trabajo. Luego, en la primera parte está subrayada en azul las partes finales de dos palabras. ¿A qué corresponde esto? Exacto, a la rima diciendo, viniendo. Luego tenemos encerrado aquí pajaritos del campo. ¿A qué parte corresponde? Muy bien, al verso. Y luego tenemos encerrado toda esta parte del texto. ¿Qué es? Exacto, es la estrofa. Y por último, ¿quién es Edith Mabel Rousseau? Perfecto, es el autor. Muy bien, excelente. 4. Reconoce a qué figura literaria corresponde cada uno de los elementos dados. Recordemos antes de realizar la actividad las figuras literarias. Teníamos la hipérbole, que consistía en exagerar la realidad. Comparación, como su nombre lo dice, comparo dos elementos y utilizo el cómo. Y personificación, le doy una cualidad humana a las cosas, animales u objetos. ¿Ya? Muy bien, nos devolvemos a la actividad. 1. El sol mueve la cabeza, bosteza y se desespereza. ¿A qué figura literaria corresponde? Perfecto, personificación. Muy bien. Número 2. Oh, viejas moscas voraces, como abejas en abril. ¿A qué figura literaria corresponde? Muy bien, es una comparación. En primer lugar aparece el cómo y se compara a las moscas con las abejas. Número 3 dice, tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Qué exagerado, ¿no? Exacto, porque es una hipérbole. Muy bien. 4. Sus manos son suaves como el terciopelo. Qué fácil, ¿cierto? Comparación. Se compara la suavidad de las manos con el terciopelo y por supuesto aparece la palabra clave, que es como. 5. Estoy tan, pero tan triste que siento que me duele el corazón. Uy, estamos exagerando nuevamente. Se trata de una hipérbole. Excelente trabajo. Muy bien. Para cerrar nuestra clase, vamos a responder las siguientes preguntas evaluando qué hemos aprendido. ¿Cuál es la principal característica del género lírico? Muy bien, transmitir sentimientos y emociones a través de un lenguaje embellecido. ¿Cuáles son los elementos del poema? Perfecto, tenemos el título, el verso, la estrofa, rima, figuras literarias y el autor. ¿Para qué nos sirven las figuras literarias? ¿Esta está difícil? Muy bien, nos sirven para embellecer el texto. Excelente trabajo, para que suene, como decimos nosotros, de una forma más poética. Excelente trabajo. Muy bien, nos queda la última actividad, que es el desafío. Yo los desafío ahora a escribir un breve poema de una estrofa y 4 versos. Deben escoger una de las siguientes imágenes y escribir un poema, como les dije, de una estrofa y 4 versos, utilizando rimas y figuras literarias. Les deseo mucha suerte en la actividad. Yo sé que les va a ir muy bien y que crearán poemas preciosos. Los felicito por su participación el día de hoy, por su desempeño y por supuesto por acompañarme nuevamente en una nueva clase de lenguaje. Les mando un abrazo enorme y cariñoso y nos vemos en la siguiente clase. Besitos, adiós.